¿Qué tal? Nos da mucho gusto volver a estar en contacto con ustedes, ahora a través de este video y pues en este estaremos hablando sobre las decisiones de política monetaria que se dieron durante esta semana que estamos concluyendo, ¿verdad? Y al final estaremos hablando sobre el tipo de cambio a través de análisis técnico. Estaremos viendo algunas otras directrices adicionales a las que ya habíamos visto en el video anterior, ¿verdad? Obviamente nos estaremos basando en la gráfica que vimos en el video anterior, así que si ustedes no han visto o usted no ha visto el último video, se lo dejaremos, ¿verdad? Para que usted lo tenga la liga a la mano y pueda verlo. Así que bueno, vamos a empezar con las políticas, las decisiones de política monetaria. Vamos a ver primero la decisión por parte de la Reserva Federal. Ya tenemos algunos aspectos aquí subrayados. Este es el comunicado que leyó Jerome Powell durante el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal. ¿Y qué es lo que vemos? Porque de alguna manera la decisión que tomó el Banco Central en los Estados Unidos pues está explicada aquí. Aquí está la justificación. En el primer párrafo dice, los indicadores recientes sugieren que la actividad económica, es decir, en los Estados Unidos, se ha expandido, es decir, están creciendo a un ritmo sólido. El aumento del empleo se ha mantenido fuerte y la tasa de desempleo se ha mantenido baja. Es decir, por un lado, se siguen creando más empleos y por otro lado, obviamente, pues se mantiene una tasa de desempleo baja. La inflación, dice, también ha disminuido en el último año, pero sigue siendo elevada. ¿Elevada respecto a qué? Pues a la perspectiva o a la meta de la banca de la Reserva Federal de tener una inflación del 2%, ¿verdad? Entonces todavía está bastante alta esta condición y por eso la Reserva Federal mantuvo las tasas al nivel, ¿verdad? No bajó las tasas como se tenía en perspectiva anteriormente y las dejó en 5,25 o 5,25 y en 5,50% anual o un 5,5%. Esa fue la decisión que se tomó. Hay que recordar que los mercados también estaban descontando desde finales del año del 2023 que este mes bajaría las tasas, empezaría a bajar las tasas la Reserva Federal, cosa que no se dio. Sí dejó la puerta abierta por alguna pregunta que le hicieron ya en los comentarios en prensa. Sí dejó abierta la puerta de que todavía pudieran darse tres bajadas de tasa de interés de un cuarto de punto, lo cual llevaría, si esto fuera así, a que el 2024 terminaría Estados Unidos a una tasa del 4,75%, que sin duda sigue siendo muy alta, en comparación con muchos años en el pasado, ¿verdad? Por esa razón, todavía la Reserva Federal no tienen esa sensación de que ya estén en condiciones de empezar a bajar la tasa de interés. Esto lo podemos ver por lo que se comentó de acuerdo a este párrafo. Miren, al evaluar la orientación adecuada de la política monetaria, el comité seguirá vigilando las consecuencias de la información recibida para las perspectivas económicas. Estamos haciendo una traducción del inglés. En este caso, las consecuencias, es decir, quieren ver qué efectos están teniendo en las variables macroeconómicas las decisiones que están tomando, que en este caso es mantener la tasa al 5,50%. Quieren verlo. Sigue diciendo, el comité estaría dispuesto a ajustar la orientación, o sea, cambiar la orientación de la política monetaria según proceda, si que, dice aquí, si surgen riesgos que puedan impedir el logro de los objetivos del comité. Es decir, si empezaran a haber presiones inflacionarias, entonces la Reserva Federal estaría dispuesta a empezar a subir nuevamente la tasa de interés, si este se diera el caso. Por lo tanto, dice que las evaluaciones del comité tendrán en cuenta una amplia gama de información, incluida la lectura sobre lo que decíamos hace un momento, del mercado laboral, presiones inflacionarias y las expectativas de inflación y la evolución financiera e internacional. Eh, la decisión fue unánime por parte de la Reserva Federal y se mantuvieron al 5,50%. Quisiéramos mostrarles cuáles son las proyecciones que está generando la Reserva Federal, ¿verdad? Por lo cual, obviamente, dicen, como lo comentan en su política monetaria, su anuncio, de que están viendo qué es perspectivas y
qué es lo que están esperando hacia adelante. Ustedes pueden darse cuenta que para el mes de septiembre, el crecimiento que esperaban para Estados Unidos para el 2024 era de 1.5, lo bajaron al 1.4, es decir, sí están esperando una desaceleración. Esto indica que esta pudiera ser la razón por la cual el mercado financiero en los Estados Unidos está descontando, y obviamente a nivel mundial, están descontando que sí va a haber todavía tres bajadas. Ya no importa cuánto, se está percibiendo que van a haber bajadas. Están pensando que esto pudiera ocurrir para el mes de junio, mes de julio. Vamos a ver qué pasa, porque la primera perspectiva no se logra. Y hay que recordar que esa expectativa o ese descuento fue lo que provocó alzas en las bolsas de forma generalizada, inclusive alcanzando nuevos máximos, pero no se dio la situación. Por eso nosotros estábamos esperando, si no un ajuste importante en las bolsas, sí por lo menos un reconocimiento de que pues lo que había descontado el mercado no era así. Pero bueno, el mercado sigue siendo muy optimista y pues siguen todavía a la alza, ¿no? Así que sí están esperando una pequeña crecimiento menor en la economía en los Estados Unidos. Claro, si la comparamos con la de 2023, que fue de 2.6, pues 1.4 definitivamente es una desaceleración. Y se percibe de 1.8, ese no lo cambió para el 2025, aunque cabe señalar que esta es una expectativa optimista porque por ejemplo, la Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o la OCDE marcan un crecimiento menor para los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces hay que tomarlo eso en cuenta. Por otro lado, si ustedes se dan cuenta, para lo que es la tasa de desempleo, pues la han mantenido igual, 4.1%, la dejan igual, también para el 2025 lo dejan igual. Es decir, no perciben una recesión en los Estados Unidos, sino que se va a mantener el desempleo en ese nivel del 4.1%, que pudiéramos decir que está dentro de una tasa natural, dentro del modelo económico de libre mercado, más o menos está dentro de ese nivel. Por lo tanto, el gobierno norteamericano no está esperando una recesión, la están descontando y eso también provoca un optimismo, perdón, en el caso de los mercados de capitales en los Estados Unidos. ¿Y qué se espera en cuanto a la inflación? Si se dan cuenta, para el 2024 esperaban una de 2.5, la han bajado a 2.4 y también lo mismo 2.2 la esperaban, pero ahora tienen una nueva proyección en 2.1%. Y ya a largo plazo, pues ya la ven para el 2%. Por lo tanto, esto nuevamente sería un aspecto, como lo indicamos, de que los mercados estén descontando que sí va a haber tres bajadas de tasas de interés, como lo habíamos indicado. Y eso provoca optimismo y obviamente suben los precios de los activos del mercado de capitales. ¿Qué hay con respecto al Banco de México? Bueno, aquí tenemos la decisión de política monetaria por parte del Banco Central, el Banco de México, y pues la decisión fue disminuir 25 puntos base, o 25 puntos básicos, o 0.25%, bajando la tasa del 11.25, ahora sería del 11%. Eh, ¿Qué ve el Banco de México que pudiera causar un incremento en la inflación? ¿Y qué es lo que percibe el Banco de México que pudiera causar una baja en la inflación? Hay que recordar que si se mantiene alta, entonces el Banco Central podría mantener las tasas al nivel que está ahorita, al 11%, que es mucho todavía, ¿no? Comparado como la tenemos en noviembre de 2021. En caso de que bajara, entonces habría más posibilidad de empezar a bajar las tasas de interés, ¿verdad? Lo cual obviamente provocaría quizá una sensación de un crédito más barato. Ahora, sin embargo, el Banco Central, por el momento, a diferencia de la Reserva Federal, sí decidió bajar en 25 puntos base la tasa de interés. ¿Qué es lo que ellos están percibiendo? Bueno, ¿qué pudiera generar una alza? Por un lado, persistencia en la inflación subyacente. Hay que recordar que esta inflación subyacente debe estar por debajo de la inflación general, dado que se le quitan los elementos volátiles como son alimentos y energía. Por lo tanto, el hecho de que esté por arriba de la inflación o al mismo nivel de la inflación general, pues no es un buen indicador, dado que esto pudiera estar dando indicios de que todavía en el largo plazo no se puede esperar una baja consolidada de la inflación. Por eso hay que estar revisando lo que es la inflación subyacente. El segundo punto es la
depreciación cambiaria, pues obvio, ¿no? Si sube el tipo de cambio, pues eso genera costos para los importadores, ¿verdad? O todos los que de alguna forma manejen dólares en las diferentes cadenas de producción en la economía mexicana, y eso obviamente generaría pues un costo mayor, habría que distraer flujo efectivo por parte de las empresas para poder cubrir ese mayor costo del tipo de cambio, y eso pudieran pasarlo al consumidor. ¿Y eso qué provocaría? Pues que los precios de bienes y servicios se irían hacia el alza, ¿no? Obviamente que el punto 3 dice mayores presiones de costos, que podría venir de lo que decimos, o también el hecho de que empiecen a subir los precios de algunas materias primas, ¿no? No necesariamente. Que pudiera ser inclusive el petróleo en caso de que se recrudecieran algunos de los puntos geopolíticos que se están dando actualmente. El otro punto es que la economía muestre resiliencia mayor a la esperada, en otras palabras, de que la economía se mantenga hasta cierto grado fuerte, lo cual obviamente abre la expectativa de mayor inflación, ¿verdad? Eso es definitivo. Al haber una economía que se mantiene sólida, pues estamos hablando de que se mantiene la producción, se mantiene el consumo y por lo tanto el comportamiento de los precios de bienes y servicios en condiciones como esta pues es al alza. Por eso aquí el Banco de México lo pone. La otra son afectaciones climáticas. Esto está siendo cada vez más preocupante. Y por otro lado, lo que decíamos, un escalamiento de los conflictos geopolíticos, ¿no? Que se recrudezca más. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace 2 días se reunió para ver el asunto de la Franja de Gaza y se estuvo estudiando una resolución por parte de los Estados Unidos que fue vetada por China y por Rusia. Es decir, no se van a poner de acuerdo y pues hay peligro de que en un momento dado se llegue a recrudecer esta cuestión, aunado también a que hubo un atentado el día de ayer en un teatro, en un estadio en Rusia, ¿no? Que parece que fue el Estado Islámico el que se atribuyó esto, ¿no? Pero todo esto hace que las condiciones sean preocupantes. Por eso el Banco Central pone como escalamiento de conflictos geopolíticos. Ahora, ¿qué pudiera pasar que diera como consecuencia la baja de la inflación? Primero, una desaceleración de la economía global mayor a la anticipada, es decir, que efectivamente empiece a haber una caída de la oferta y la demanda agregada a nivel mundial, y eso obviamente tendría un efecto de una caída en la oferta y una caída también en la demanda, y por lo tanto empezarían a bajar los precios de bienes y servicios. Segundo punto, un menor traspaso de algunas presiones de costos. Obviamente, si cae la economía, pues entonces las empresas no tienen tanta necesidad de pasarle el costo a los consumidores. Este es otro punto, que los niveles más bajos del tipo de cambio en relación con los primeros meses del año pasado contribuyan más que lo anticipado a mitigar ciertas presiones sobre la inflación. Es decir, contrario a lo que decíamos hace un momento. Si el tipo de cambio se mantiene barato, pues todos los que importan o manejan dólares automáticamente pues no tendrían que estar distrayendo tanto flujo efectivo y por lo tanto no tendrían la necesidad de pasar estos costos, ¿verdad?, a el consumidor final. Y por lo tanto eso mantendría a la baja la inflación. Estos son algunos aspectos que el Banco Central está tomando en consideración, que obviamente nosotros también los tenemos que tomar en cuenta porque en base a eso tomará sus decisiones la banca central, ¿no? La decisión no fue unánime de haber bajado la tasa de interés al 11%, dado que en el caso de Irene Espinosa votó por mantenerlas al 11,25%. Es decir, no había una decisión unánime, sino que se pensaba que mejor se dejara en 11,25. Aquí es donde viene la pregunta, bueno, entonces, ¿por qué el Banco Central la bajó? Porque no la bajó la Reserva Federal, ¿no? Eh, Estas son algunas perspectivas que se están marcando por parte del Banco Central, que se publica en el anuncio de política monetaria. Vean ustedes que estaban esperando una inflación del 4,7 para el anterior, el 8 de febrero. Ahora están esperando una inflación del 4,6, es decir, una perspectiva menor de inflación. Pero a partir del segundo trimestre de 2024 bajaron de 4 digo, la subieron de 4,3 a 4,4, lo mismo en el tercer trimestre de 3,9 a 4,
y para el cuarto trimestre nuevamente del 3,5, ahora la piensan en 3,6. La pregunta entonces, ¿por qué entonces bajaron la inflación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que decíamos de la subyacente, noten que para el segundo trimestre de 2023, la subyacente estaba arriba de la general en 7,3 contra 5,7 en la general. Así se mantuvo en el tercer trimestre y así se mantuvo en el cuarto trimestre de 2023. ¿Qué está pasando a partir de 2024? Ya se está emparejando, si se dan cuenta. Aquí ya está por debajo, 4,2 contra 4,4, 3,8 contra 4. Así que aquí no habría problema de acuerdo a las proyecciones del Banco Central, pero hay que ver qué pasa, por eso lo ponen como un dato a vigilar. La pregunta es entonces si las condiciones están mejorando, si de inclusive va a haber un alza en la perspectiva de inflación, ¿por qué bajó el Banco de México la tasa de interés? A nuestro juicio, la bajó porque ya está viendo también una desaceleración de la economía mexicana. Y mantener las tasas muy altas van a provocar una desaceleración mayor. Y quizá lo que se quiere evitar es caer, no, si no en una recesión, sí en una ralentización de la economía de forma más significativa. No hay que olvidar, ¿verdad?, que desde el tercer trimestre de 2023 la tasa de crecimiento en México ha ido bajando, aunque era modesta, ¿no? Si no recuerdo mal, era 3,5, 3,4, 3,3% anual, pero ya para el cuarto trimestre bajó de 3,3, bajó a 2,4. Por eso el crecimiento ya en términos anuales de 2023 creció hasta el 3,1 y no 3,5 como tenían algunos como perspectiva. Entonces se ve una desaceleración en la economía desde el año pasado y posiblemente el Banco de México está viendo esta perspectiva. Hay que recordar que el Banco Central, dentro de sus herramientas de política monetaria, tiene dos objetivos, uno medio y uno final. Uno de los objetivos finales precisamente es lograr el crecimiento económico en el país. Entonces, si ellos están adoptando una política que pudiera fracturar el crecimiento económico, entonces obviamente ellos se verían en la obligación de bajar las tasas de interés. Por eso es nosotros lo que creemos que se está haciendo precisamente en este momento. Ahora, otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta sobre este punto fue lo que reportó el INEGI y por comentario de Casa de Bolsa Monex, encontramos precisamente una caída en el crecimiento de la economía, leve, pero una caída, ¿verdad? En este informe, en ese reporte del grupo financiero Monex, informaron lo siguiente en base a los datos del INEGI. En enero, el IGAE, ¿verdad? Un indicador de economía, de la economía, del estado de la economía, disminuyó menos 0,63 contra el anterior previo de menos 0,13, pero con un estimado de 0,20, pues no fue 0,20, sino fue menos 0,63%. La actividad primaria disminuyó menos 12,9% mensual y en el sector terciario tuvo decrementos en la mayoría de los rubros, que son servicios, registrando una caída del 0,51% mensual. Todos estos datos son mensuales. Así que si vemos nosotros esta tabla que tiene aquí publicada el mismo grupo financiero, encontramos lo siguiente. Ay, perdón, aquí me pasé, aquí está. Encontramos este dato, ¿no? El IGAE en diciembre de 2023 se fue de 1,9. Para enero del 2024, vean, 1,5. En actividades primarias, en términos de variación anual, pasa del 2,57 a menos 7,26. Las actividades secundarias sí crecen de 1,16 a 1,91 variación anual y las terciarias, como veíamos hace un momento, pasó de 2,48 a 1,13. Vean ustedes en términos mensuales, el indicador en general pasó de menos 0,13 a menos 0,63. ¿Por qué? Porque las actividades primarias bajó del 6,85 a menos 12,91. ¿Verdad? Todo lo que tiene que ver con pesca, agropecuario, todos estos detalles, ¿no? Y las secundarias, pues sí,
pasó de un número negativo, menos 0,75 a 0,35. Y servicios pasó de menos 0,2 a menos 0,51. Entonces, estos datos manifiestan precisamente que esa desaceleración económica se sigue dando en México, ¿no? Entonces, hay que percibir esa cuestión en particular, que es lo que nosotros estamos percibiendo. Ahora, en términos de inflación, ¿qué es lo que encontramos? Miren, aquí podemos ver dentro de la red social, cuando informó el INEGI la inflación, estuvo reportando una inflación de la primera quincena del 0,27% en esa primera quincena. En tasa anual se ubicaría en 4,48%, ¿verdad? Ahora, este dato mensual es el que nos interesaría y ver desde algún momento o perspectiva el 4,48 contra una inflación que nosotros calculamos, que le queremos mostrar ahorita en este momento. Aquí está. Esta nosotros la calculamos con el inverso de interés compuesto. Es decir, estamos tomando con una capitalización mensual, estamos tomando 10 meses restantes con un objetivo o meta por parte del Banco de México de 3%. Así que a inverso de interés compuesto podemos calcular entonces cuál debería ser la inflación para el mes de marzo a fin de que pudiéramos tener perspectiva de que sí se cumpla el 3% de lo que el Banco Central dice, de lo que el Banco de México dice. Y esa inflación mensual nos habla del 0,20%, que si la partimos en dos, la inflación de la primera quincena hubiera o debió de haber sido de 0,10%. Al ser mayor, que fue de 0,27, me voy a regresar al dato del INEGI, aquí está el dato 0,27, esta fue de la primera quincena. Bueno, regresando entonces a nuestro cálculo, como está por arriba del punto 10, eso pone en riesgo o el que no se pueda llegar a la meta del 3%. Ya sabemos que no se va a llegar, pero este dato nos permite ver qué tan desviado está lo que se está reportando de inflación con respecto a lo que debería de ser. Por lo tanto, vemos que pues, son 0,17 puntos de diferencia. No es mucho, pero obviamente está por arriba. El hecho de que esté arriba significa que la meta del 3% no se conseguiría definitivamente. Eh, Todavía vemos una perspectiva, de hecho, la inflación que debería de darse para el mes de marzo, que se publicará a principios de la primera semana de abril, para marzo nosotros estamos calculando una inflación, repito, que debería de darse para que se pudiera pensar que se va a cumplir con la meta del 3%. Entonces, la inflación en marzo, la máxima para cumplir esa meta, debería estar en la tasa anual del 4,41%, que ahorita está 4,48% según la primera quincena. La inflación acumulada en el año debería ser del 1,19. Y la inflación ya terminando o pasando la segunda quincena debería registrarse en 0,20%. Si se diera por abajo el reporte de la inflación del INEGI de estas cifras, entonces la posibilidad de que se cumpla la inflación del 3% es viable. Pero si está por arriba, pues la perspectiva es que no se va a cumplir con esta inflación. Repito, no se está esperando que este año se cumpla, pero sí nos permite ver qué tanto se está desviando, lo cual obviamente nos da a nosotras una perspectiva un poquito más clara de si el Banco Central continuará o no continuará con la baja en las tasas de interés, ¿no? Si sigue estando por arriba de esta inflación que estamos calculando, lo más seguro es que el Banco de México no baje la inflación, perdón, no baje las tasas de interés como de alguna forma pudiera estarse pensando, ¿no? Ya se hizo una entrevista a Victoria Rodríguez, que es la gobernadora del Banco de México, y ella expresó que las bajas de las tasas de interés se van a ir analizando una por una. Y también ella dijo desde ya un tiempo atrás, creo que desde noviembre, que no van a seguir a la Reserva Federal y ahora me quedó bastante claro. ¿Y por qué es también eso importante? Porque la diferencia entre la tasa de interés en México y Estados Unidos, que ha sido un factor desde nuestro punto de vista para que el peso se mantenga fuerte,
Al empezar a disminuir, como ya empezó a disminuirse, que más o menos estaba en 6 puntos porcentuales, ahora está en 5,5, eso provocaría fortaleza en el dólar y una debilidad en el caso del peso mexicano. Entonces, hay que evaluar esta cuestión y lo quisimos pasar, ¿no? Y darles este dato, ¿verdad? Para que lo tengan presente de este pronóstico que solamente quiere decir si vamos o no vamos bien con respecto a la meta de cumplir el 3%. Ahora, vámonos a lo que es propiamente el comportamiento del tipo de cambio. Aquí está. Esta gráfica, pues es la misma que presentamos en el video anterior. Estábamos marcando varias directrices. El tipo de cambio, de hecho, déjenme quitarme un poquito de aquí. El tipo de cambio el viernes pasado, o sea, el día de ayer, cerró en 16,77 pesos por dólar, un alza del 0,19%, ¿verdad? El rango diario estuvo que cotizó en 16,6945 el más bajo y el más alto 16,8335. Más o menos se quedó a la mitad de este rango que se estuvo cotizando el tipo de cambio, pero terminó con una depreciación del peso mexicano respecto al dólar. Por lo tanto, sube en 0,19% el tipo de cambio, ¿verdad? Ahora vamos a ver la gráfica. Aquí la tenemos, nos vamos a pasar a la gráfica esta para que lo podamos estar distinguiendo. Estas son las directrices que ya teníamos, ¿no? Que ya habíamos visto anteriormente, vamos a recordarlas. Estamos ahorita en 16,76, 16,7666. Eh, Está en un rango entre los 16,63 pesos y los 16,99, casi 17 pesos. Entonces, las directrices son de que nosotros estamos pensando que va a rebotar en los 16,63 en dado caso, puede que caiga en ello, ya estuvo cerca de acuerdo al dato eh, más bajo que tuvo el tipo de cambio. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. El más bajo fue de 16,62, por ahí, ¿no? 66 creo, pero el punto es que creemos que va a rebotar aquí en los 16,63. En caso de que subiera a los 17, en dado caso que subiera a los 17, pues entonces pasaría a los 17,45, ¿verdad? Alrededor de 17,45, 17,40 por ahí. Y en caso de que rompiera esta resistencia, pues pasaría a 18,50. Sin embargo, nosotros mencionamos desde el video anterior que mientras se mantenga por abajo de 17 pesos, vemos que el peso va a seguir manteniéndose fuerte respecto al dólar. Va a depender mucho de lo que pase también en los Estados Unidos, pero esa es la perspectiva que nosotros tenemos. Y si ustedes recuerdan, también estuvimos analizando que estas mismas directrices, en el 2015, pues se dieron también, ¿verdad? Se dieron, se estuvieron manifestando, aquí están las mismas directrices, pero nos vemos en la necesidad de ver una por debajo de los 16,63. Este, ¿Qué pasaría en caso de que se bajara de los 16,63 pesos? Bueno, la directriz que encontramos fue 15,61. Aquí podemos verlo. 15,61, que esto significaría en un momento dado pues caer por abajo de los 16 pesos y pues sí caer casi a los 15 pesos con 50 centavos. Es una caída importante. Nosotros no lo vemos como lo más probable, pero no podemos decir que no ocurra. Pero esa sería la siguiente nivel o directriz que estamos viendo, ¿no? Definitivamente de un precio que ha estado quizá comportándose en un momento dado como un soporte. Entonces, esta es la nueva directriz que estamos dando ahorita, 15,61, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros pensamos que se va a mantener en los 16,63, pero pues hay que estar atentos a esta situación. Sin embargo, algo también que hicimos fue ver un canal ascendente del tipo de cambio, como ustedes lo pueden ver en este momento, que se ha estado generando desde 1994. Este es el canal ascendente que fue roto, ¿verdad? Más o menos en el 2017 y luego también en el 2020, que como dijimos, cuando ganó las elecciones Donald Trump, subió hasta 25 pesos, 25,68 pesos.
que ya nadie esperaba que bajara tanto, ¿verdad? Si acaso en 22 pesos, pero bueno, bajó más. Entonces, ahorita lo que estamos percibiendo de este canal ascendente es que está ahorita en la resistencia. Por lo tanto, de acuerdo a lo que se ha estado comportando desde 1994, es probable que entonces vuelva otra vez a la parte alta, que precisamente estaría alrededor de los 22.64. No obstante, si nosotros nos acercamos, hacemos un zoom a la gráfica, ahorita se está rompiendo a la baja el canal. Aquí está, miren, aquí está el soporte y aquí se está rompiendo. Aquí hubo una intención que se me olvidó pasar, decir que esta gráfica es semanal. Cada una de las velas significa el comportamiento del tipo de cambio en una semana. Entonces, en esta semana, si ustedes se dan cuenta, intentó precisamente meterse al canal, pero nuevamente bajó. Pero hubo una reacción hacia arriba del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que fue porque la Reserva Federal no baja la tasa, mantiene el dólar fuerte y el Banco Central sí, y eso debilita al peso mexicano. Sin embargo, esperábamos un ajuste mayor en el tipo de cambio, inclusive quizá pegado a los 17 pesos, pero no se ha dado hasta este momento. Entonces, hay que estar revisando si es notorio que se está queriendo romper el canal. Recuerden que si un canal como este se rompe a la alza o a la baja, pues lo más seguro es que se continúe a la baja o al alza, aunque aquí también queda claro que se rompió al alza, pero se regresó al canal, ¿no? Entonces puede ser que aquí ocurra igual en términos de baja, que sale del canal, pero probablemente pueda regresar. En caso de que regrese, y entonces ya estaríamos hablando de un nivel aproximadamente, pues sí, de los 17 pesos aproximadamente, debería estar dentro de ese canal. Si calculamos lo que es la media móvil, vamos a calcular aquí la media móvil de 50 días, vamos a calcular así rápidamente para que no se nos vaya el tiempo, de 50 semanas, perdón, ahorita son semanas. Si calculamos esta, vamos a dejarla en color azul, además que vamos a poner un poquito más arriba. Bien, entonces estaríamos hablando de que tendría que subir aproximadamente en 17.27, ¿no? Más o menos, 17.27. Si la pasamos a 25 periodos, o sea, 25 semanas, el promedio móvil, entonces estaríamos hablando más o menos de los 17.24. Es decir, el tipo de cambio tendría que tocar estos 17.24 y así se metería en el canal de alza en el cual todavía ahorita está el tipo de cambio y precisamente está en la resistencia. Aquí vean ustedes. Así que, ¿qué esperaríamos? Pues que subiera, ¿verdad? Nuevamente a la parte alta de este canal, más o menos alrededor de los 22 pesos, 22.34, 22.50 y tantos, por ahí, más o menos ese nivel. Así que hay que esperar, ver qué es lo que sucede. Y por último, solamente queremos mostrarles otra forma de hacer un análisis. Aquí tenemos la media o el promedio del tipo de cambio de los del último año, diario. Aquí está el promedio en 17.35, cerró en 16.76, como lo veíamos hace un momento. El promedio está en 17.35, sacamos o calculamos la desviación estándar con el propósito de dejar la media, que es 17.35, y entonces sumar y restar la desviación estándar para empezar a poner ciertas resistencias y ciertos soportes. Al primero, pues sumamos la desviación estándar y la restamos. Al segundo, dos veces la desviación estándar, la sumamos, dos veces la resistencia, la desviación estándar, la restamos, y entonces encontramos el nivel hacia abajo del promedio de 17.35 de 16.89. Ahorita está por debajo en 16.76. Así que está por abajo de este nivel. ¿Y cuál sería el siguiente soporte en función de la desviación estándar del tipo de cambio diario durante un año? Estaría en 16.44, ¿verdad? Sería el siguiente nivel.
En caso de que bajara más, pues aquí se esperaría que quedara el tipo de cambio en 16.44 para regresar en los 16.89. Si rompiera los 16.44, pues se iría a 15.98. No sé si lo captamos. Aquí lo tenemos en gráfica. El promedio está en azul y el spot del tipo de cambio está aquí en 17.76, ¿verdad? Como se dan cuenta, está por debajo de este soporte. Así que el siguiente soporte sería el que habíamos comentado, 16.44. Vamos a ver qué hace. Si rompe a la alza este 16.89, entonces sería el siguiente nivel a 17.35 como siguiente objetivo. 17.35, nosotros decíamos 17.40 a través del análisis técnico, y de romper los 17.35 pasaría hasta los 17.80-94, casi 17.80. Veremos qué pasa, hay que seguirlo analizando. En los siguientes videos seguiremos viendo tanto el análisis técnico como este análisis que estamos llevando ahorita hacia ustedes para ver si está o no está respetando estos niveles, ¿verdad? Pues esperamos que esta información les haya sido de utilidad. Eh, Hay que seguir viendo el tipo de cambio, algunos pues por cuestión de planeación financiera, otros porque pues les gusta invertir en Forex y algunos pues quizá están apostando, ¿verdad? De hecho, las posiciones están un poco reñidas, aunque ganan más las posturas de cortos que las posturas de largo, en el caso de la divisa mexicana con respecto al dólar estadounidense, ¿no? Pero vamos a ver cómo se sigue comportando. No hay que olvidar que estamos en un año electoral. Trump está bastante fuerte. Estaremos teniendo un programa especial en el caso de una de las centros de capacitación donde yo participo, en donde estaremos hablando o me están invitando a hablar sobre cuáles pudieran ser los efectos económicos en función de las elecciones en Estados Unidos y también en México. Así que si lo pueden ver, los invitamos a ello. Por lo pronto, pues agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Les invitamos a que se suscriban, lo vamos a agradecer mucho y a que nos den un like, ¿verdad? Para que esto podamos nosotros seguir pues aumentando nuestra participación y que pues esta información pueda estar dentro de sus posibilidades. Por lo pronto, nos despedimos de ustedes. Soy Eduardo Semadeni de Cemex Consultoría Financiera y nos vemos para la próxima.